tocando Jorge el tema, no voy Abastoflor a hablar un Frey, poquito, historiador vamos a hablar mucho, boliviano. vamos a entrar a la guerra del Pacífico. En la guerra del Chaco, según mi perspectiva y lo que yo sé, y lo que también creo que muchos historiadores bolivianos saben, es que en realidad esto que pasó con Paraguay, la guerra del Chaco, más saber a victoria que a derrota. Para mí es una victoria, porque al final nos quedamos con lo más importante, que son los recursos naturales, y si ambos no teníamos la razón y ese territorio del medio no nos pertenecía en realidad, incluso hemos ganado territorio. No sé si compartes conmigo. Sí, yo creo que sí hemos avanzado en nuestras posiciones durante la guerra del Chaco. Yo creo que el Paraguay también aumentó sus posesiones territoriales durante la guerra del Chaco. Y lo que hicimos fue en realidad someter a los pueblos que vivían ahí en el centro, pueblos guaraníes, que de muchas formas vivían de forma independiente. Entonces, sí, hay un proceso de ganancia territorial ahí. Yo sostengo, lógicamente, que es un empate, porque en realidad la guerra termina con un armisticio. No es que el Paraguay haya vencido al ejército boliviano o que el ejército boliviano haya vencido al paraguayo, aunque lógicamente los números muestran hacia dónde iba el conflicto, y lo podemos hablar en un momento. El conflicto iba a que para fines de 1935 el Paraguay iba a estar completamente aniquilado. Entonces, pero como se suspendió la guerra, en realidad no terminó, sino que se suspendió la guerra, pues ni un ejército venció al otro, ningún ejército venció al otro, no alcanzamos a llegar a ver ese punto. Sin embargo, para hablar precisamente de cómo acabó, en el frente de batalla, Bolivia tenía 54.000 hombres combatiendo, el Paraguay tenía 13.000. La aviación boliviana tenía 35 aeronaves de transporte, de caza bombarderos de última generación, uno que inclusive llevaba el nombre de Bolivia, el Bolivian Vickers Scout, era última tecnología, mientras que el Paraguay en ese momento tenía 2 aviones que funcionaban, uno estaba en el Chaco y el otro estaba en reparaciones en Asunción, y cualquiera que sepa de aeronáutica y de guerra aérea sabe que para hacer cualquier operación necesitas 2 aeronaves como mínimo. Entonces, la Fuerza Aérea, la aviación militar paraguaya estaba fuera de combate en la guerra del Chaco cuando se suspendió. La artillería, Bolivia tenía más de 100 piezas de artillería de 3 calibres, 105, 75 y 65 milímetros. Mientras que el Paraguay había agotado completamente toda su munición para el mes de febrero de 1935 y la guerra dura hasta junio. Ya no tenían artillería. Bolivia, a pesar de lo que se haya leído, de lo que ha escrito Querejazo Calvo, pues el general de Chin ha llegado a establecer con los datos del Estado Mayor que ha tenido 28.000 muertos. Y aquí no quiero decir que esto sea poco o alguna cosa, cada vida que se pierde es un universo que se pierde. Pero no es lo mismo decir que murieron 28.000 personas a que murieron 50.000. Bolivia tuvo 28.000 muertos en la guerra del Chaco. Hay otros estudios que corroboran esta posición y que dejan la cifra más o menos cercana a esto. El Paraguay tuvo 40.000 muertos. Entonces, la cosa era clara, es decir, cómo iba a acabar esa guerra no es un misterio. Y por supuesto que no iba a acabar con la victoria del Paraguay. Sí, pues, en realidad sería como un empate con sabor a victoria, si somos más objetivos. Para los paraguayos sí, porque ellos tuvieron su desfile de la victoria, ¿no? Los engañaron en realidad. Me imagino que fue una forma de que el pueblo paraguayo pueda asumir las enormes pérdidas que tuvo durante la guerra, que eran realmente monstruosas. O sea, si ves a 40.000 hombres muertos, mira, Bolivia movilizó 180.000 hombres. De los 180.000, 90.000 tuvieron la oportunidad de estar en el teatro de operaciones. De los 90.000 hombres, digamos, 30.000 fallecieron en el conflicto. Entonces, estás hablando de que de todos los movilizados, solamente 1 de cada 6 falleció. Mientras que en el caso de Paraguay estamos hablando de que casi 1 de cada 3 movilizados en total falleció. Entonces, estamos hablando de prácticamente el doble de pérdidas. Me imagino que por eso hicieron un desfile de la victoria y de repente darle, digamos, amor propio a su pueblo. En ese sentido creo que lo hicieron bien.
pero llegó la hora de que nosotros hagamos el bien por nuestra gente y no por consideraciones a extranjeros vamos a dejar que el orgullo de las nuevas generaciones se pierda. Y estamos con varias personas, con varias organizaciones, impulsando la idea de que este año, que se cumplen 90 años del final del conflicto, se haga un desfile de la victoria de la Guerra del Chaco. Me parece perfecto, ¿no? Creo que países como Estados Unidos, Inglaterra, siempre han manejado como geopolítica, como parte de su estrategia, el no ser victimistas. Creo que les hace muy bien y creo que Bolivia debemos empezar a cambiar en ese respecto.